El primer punto del orden del día es una exposición del señor Sergio Botana. El senador tiene 20 minutos para celebrar un sentido homenaje al profesor Carlos Julio Pereira. Tiene la palabra, señor senador. Señora Presidente, señores senadores, familiares del profesor Carlos Julio Pereira, comprometidos militantes de su causa, de nuestra causa. Amigo Federico Casareto, profesor Rodolfo Lutegui, Pancho Suparo, Jorge Ceballos, que tan buena mano me dieron para organizar un poco estas palabras. Señora Presidenta, yo sé que usted va a compartir lo que voy a decir. Este no es un homenaje a un hombre, es un tributo al civismo, a la República, al apego a la legalidad, porque eso, además de honradez, dignidad y coraje, fue Carlos Julio Pereira. El hijo del soldado herido en Paso del Parque, el joven que estudió con sacrificio, el maestro que nunca dejó de serlo, el basquetbolista, el productor agropecuario, fundador de la cooperativa de Rocha, el esposo que con Rosita hicieron esa magnífica familia, unidos para enfrentar las adversidades, y vaya que fueron muchas a lo largo de la vida, y también unidos para disfrutar de los hijos, los nietos, los bisnietos. Lindo testimonio de cariño bien sembrado. Es ese documental de su nieta Inés, que recorrió con éxito la pantalla grande del Uruguay. Pensemos por un segundo en la admiración por su abuelo. Pudo haber elegido cualquier otro tema. Eligió la vida y el mensaje de su abuelo. Carlos Julio fue edil, integrante del Consejo Departamental de Rocha con brillante actuación. Nunca hubo tanta obra, seguramente, en el departamento de Rocha como en aquellos años. Fue diputado, fue senador, nos regaló libros magníficos como aquel de Carlos Julio, aquel de Javier Barrios Amorín, o el de Las cartas del exilio, de Wilson, o el Soy testigo, que es de lo último que nos dejó, además de otros trabajos. Nos regaló el semanario La Razón, pero fue, ante todo, la dignidad nacional hecha carne en un hombre. Eso fue Carlos Julio. En el tiempo que fuera siempre plantó su figura para hacer lo que había que hacer. En aquel Uruguay de los 60, de la modorra de algunos y los desvíos de otros, supo convocar al país entero para fundar el Movimiento Nacional de Rocha el 8 de marzo de 1964 en torno a la figura del doctor Javier Barrios Amorín, cúspide del deber, la capacidad y la honradez. Don Javier emprendió viaje a la eternidad muy poquito después, el 31 de mayo de ese mismo año. Carlos Julio nunca traicionó su legado, jamás. El Movimiento Nacional de Rocha ha sido custodio de los mejores valores de la política uruguaya desde entonces hasta hoy. En este ámbito, como legislador conoció la República al Carlos Julio Pereira, fiscal de la Nación, el que tiró más ministros que nadie. Todavía el país recuerda la interpelación a Pereano Facio, a Costa y Lara.
o aquel juicio público, juicio político al intendente de Montevideo, Herrera, que cayeron por la contundencia de los argumentos que manejó Carlos Julio Pereira. Ese tiempo también vio al cuidadoso protector de la autonomía de la educación y también al defensor de la legalidad, en una democracia que tambaleaba. Creyó siempre en la fuerza de la democracia, en la imparable marcha del hombre libre. Si no, recordemos su actitud cuando el Club Naval, o cuando el país debió dirimir aquella tan delicada decisión nacional entre la paz y la justicia. Y Carlos Julio votó verde. Eligió el riesgoso camino de hacer justicia. Tanto creía en la fortaleza de la democracia que citó a Sala en una memorable y productiva comparecencia al propio general Medina. Después, recordamos todos de aquel desgraciado episodio de las citaciones y la caja fuerte. Apenas reinstalada la democracia, nos regaló el análisis del endeudamiento externo del país, que se transformó en una verdadera denuncia al manejo de la política económica de entonces. Un análisis de la compra de carteras que había hecho el Banco Central. Después cientos de horas de estudio, de reuniones, de intervenciones parlamentarias y hasta un libro, otro libro, para defender el aparato productivo del país, abogando por un modelo de refinanciación que defendiera el trabajo nacional, que no asfixiara a nuestro escaso y modesto aparato productivo. Un modelo que evitara lo que denunció con más fuerza en ese periodo de la vida nacional, la extranjerización de la tierra. Lamentablemente, el tiempo dio la razón a su advertencia. El endeudamiento se arregló a través de la venta de la tierra, que pasó a manos extranjeras en un 42%. En el más acelerado proceso de despoblamiento que el Uruguay haya conocido, por lo menos desde el abandono de la plantación del trigo en el país. Lo recordamos todavía denunciando la oferta de tierras en nuestras embajadas en el exterior. Y lo vamos a recordar siempre, defendiendo el rico patrimonio de los orientales desde un profundo artiguismo que estudió, enseñó y practicó cada día de su vida. Los años previos al golpe de Estado fueron de actividad febril. Allí el fiscal de la Nación se convirtió en firme espada de la democracia. Clarísimo en su rumbo de defensa de las instituciones, nunca dejó de dialogar aún con los que consideraba equivocados de un lado y del otro. Censuró con firmeza y dialogó con cariño por la patria. Fue el más acérrimo enemigo de los desbordes del Estado, así como de sus desórdenes. Con idéntica actitud, enfrentó los desórdenes y los desbordes de los movimientos que, en nombre de recetas ideológicas importadas, intentaban la desestabilización de nuestras instituciones. El 71 vino con la conformación de la fórmula Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereira, la más histórica y recordada fórmula de que el país tenga memoria, no ya de nuestro partido, de la memoria toda de la República. La fórmula de Wilson y Carlos Julio devolvió el alma a la patria, transformó la desazón en esperanza, provocó pasión donde había abandono, fue a los cimientos mismos del artiguismo y recuperó lo mejor, valoró lo nuestro y abofeteó a los cipayos encandilados por otros modelos de otros mundos. Puso a flor de piel el celoso antiimperialismo del viejo Partido Blanco. Fue permanente llamado a respetar la patria del Uruguay, la patria federal y la patria americana. Fue Pigüelo que movió la fibra nacional
para ganar las calles en nombre de las libertades, la igualdad y el derecho. Ni un joven quedó en la quietud, todos sintieron el llamado. Y los viejos tampoco, porque volvieron a sentir al país de los patriotas contra el del acomodo. Soñaron con otro Uruguay y sembraron la semilla que, si Dios quiere, algún día va a germinar. Pusieron a consideración del país un programa de reformas profundas que atendía todos los aspectos de la vida nacional, con base en esos mejores valores de la patria, absolutamente defensor de la soberanía nacional, recogiendo todos los análisis de la CIDE, seguramente también con influencia en el pensamiento estructuralista latinoamericano que desarrollaba en la CEPAL por aquel entonces. Nuestro compromiso con usted quiso preparar las estructuras agrarias para una revolución productiva. Quiso poner a la banca al servicio del trabajo nacional. Se propuso poner al Uruguay a caminar. La historia después diría que nunca existiría un programa de tanto impacto sobre la vida política del país, incluidas las bases ideológicas del Partido Nacional de 1872. También la historia diría que Wilson y Carlos Julio se verían impedidos de volver a estar juntos en una fórmula. Wilson no volvería a poder ser candidato a la presidencia de la República para hacer la felicidad de ese Uruguay que aún espera. Y la historia marcará que Wilson tuvo un solo compañero de fórmula en su vida, Carlos Julio Pereira. Y el desarchivo de los documentos reservados de la CIA alumbraría en aquello que como rumor, como grito y como denuncia recorrió el país. Aquel "nos robaron la elección", que a viva voz pronunciaban los blancos en cada esquina. Al final era cierto. El resultado de las elecciones del 71 fue distorsionado. Qué distinto hubiera sido con un gobierno con rumbo claro, con ideas concretas para poner en práctica, con respeto inspirado en el republicanismo de sus hombres, con moral indesconfiable. Todavía el Uruguay sigue pagando, y cuántas generaciones más lo pagarán. Después de las elecciones vino el tiempo de salvar la República, y no se consiguió. Se dialogó, se denunció, se negoció con el presidente, que claramente no entendía o no quería entender. Se trataba del país y no de los cargos del gobierno del país. La suerte estaba echada, no hubo vuelta. La imposición imperial coincidía con interesados liderazgos de unas Fuerzas Armadas cuyo sentimiento de defensa de las instituciones estaba corroído, y coincidía con la determinación de desestabilizar de los otros. No había conciencia de la hora que atravesaba la República. Después los comunicados 4 y 7, el apoyo de la izquierda, de buena parte de ella, desde las páginas del Popular, querían golpe a la peruana. No se daban cuenta de que golpe es golpe, y democracia es democracia, y son cosas bien distintas. Proscripciones, clandestinidad, exilio, muerte. El Uruguay ya no era el pequeño país modelo para el mundo por su autoridad moral. Y ahí Carlos Julio Pereira pone a sus hombros la tarea de la resistencia, de organizar la resistencia de los demócratas, de emprender el camino de recuperar las libertades. Yo era niño y tengo memoria, señora Presidente, de aquellas cartas, aquellas reuniones en la capital y en las capitales departamentales y en los pueblos de la campaña, en todos lados. Estuvo en todos lados, organizó en todas partes. Él recordaba en un libro de reciente aparición aquel episodio en que el 19 de junio del 74 los blancos de Cerro Largo homenajearon al protector de los pueblos libres con una ofrenda floral en su monumento de Plaza Constitución, allí enfrente a la casa de Wilson Ferreira Aldunate. Recuerda allí al doctor La Mancha, a don Hugo dos Santos, a Casildo Antunes, a los Silveira Zavala, al escribano Formoso, al doctor Roberto Lizazoaín, bueno, a mi hermano, a mi padre, que terminaron el día donde se terminaba en aquella época, algunos de ellos por un periodo bastante larguito. La detención del presidente del directorio del Partido Nacional, Omar Murduch, junto al presidente de la departamental nacionalista, don Pablo Rizzo, en otro atropello cuyo recuerdo no voy a borrar de mi memoria de niño. Pero si estuvo en todos lados y organizó en todos lados, en todas partes, hubo un lugar que lo vio luchar más que ningún otro.
la vieja Casa de los Lamas, el templo del nacionalismo independiente, la casa de doña Mercedes Delgado de Lamas, allí en la de Uruguay 1324, la que hasta hoy guarda las actas de las reuniones de los más preclaros hombres de esta orientación partidaria, la Casa de los Lamas, o los bares de los alrededores, por un buen tiempo, porque vaya que pasaron años para poder abrirla, convocaron la resistencia partidaria. Cuando se produjo la rendija y se pudo abrir, aunque paradójicamente fuera de puertas cerradas, la casa se volvió el lugar de encuentro de los cantores blancos y de los que no lo eran. Las paredes guardan canciones de Carlos María Fossati, de Eustaquio Sosa, de Carlitos Benavides, de Carlos y de Daniel Suárez de Lima, de Mauricio de Lorenzo, poemas de Julián Muría, del francés Rimbaud, y también gritos de aficionados como Ernestito Amorín o el Nono Yuria. Y no me quiero olvidar de Juan Carlos López y de Gabino Sosa. Allí está y sigue la figura de don Leandro Vila, de Ramón Suárez, del Turco Amir, del Pepe Armendáriz, de Luis Aldama, de Carlitos Pedreira, de Héctor Estradé antes de Montero, del Flaco Puch, el Chucho Ceballos, Guillero, dirigentes, ya lo veo, Gustavo Bursaria y varios, todo Modernel. Dirigentes formidables como Ernesto Amorín Larrañaga, Enzo Mascheroni, el escribano Cabañaro, Solsona Flores, la querida Mercedes Pérez de Manrique, el enorme Manuel María Singlé, con Roger Chiquito Menéndez, Matilde, Rocha Imas, un símbolo de la rebeldía como Eladio Fernández Menéndez, un Gonzalo Aguirre, Rodríguez Labruna, Alén García, Javier y Beba Barrios, Alén anda por allá, Javier y Beba, Wilson El Sogoñi, Darwin Machado, Héctor Clavijo, abogado de cuánto preso político hubo en aquella época junto a Batalla, los abogados de Serengue. Vivió Carlos Julio Pereira la tragedia del maestro Julio Castro, la del escribano Miranda, por supuesto, la del Toby Selmar y la de tantos compatriotas que sufrieron la tortura y tantos la muerte. Siempre dijo presente, me consta, familiarmente me consta. Junto a Mario Heber, el escribano de Ortiz, y con la secretaría de Fernando Liu y Gonzalo Aguirre constituyeron el triunvirato que dirigió al partido en la noche de la República. Luego del fallecimiento de Heber, el lugar de este fue ocupado por don Jorge Silveira Zavala. Contagiaron dignidad y coraje, organizaron con inteligencia. Juntos vivieron la tragedia de Cecilia Fontana de Heber, cuando aquel episodio de los vinos envenenados dirigidos a Carlos Julio Pereira, Mario Heber y al doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Jamás se aclaró ese episodio, como tampoco la muerte de Héctor Gutiérrez Ruiz, Iselmán Michelini y tantas otras. El triunvirato mantuvo al partido en vilo, entero, Wilson dando batalla en el extranjero y el triunvirato aguantando adentro, comunicándose, defendiendo. Así nos encontró el plebiscito del 80. La dictadura jamás soñó esa paliza a manos del silencio. El pueblo prohibido dijo que no al autoritarismo, dijo no a la censura, dijo no al continuismo. Una lección de civismo, de valiente civismo al mundo entero. No recuerdo otro caso similar. Sin prensa libre, sin libertad de manifestarse, sin libertad de reunión, con los principales dirigentes en el exilio, presos o proscriptos. No podíamos creer en esa victoria, y menos con tal contundencia. Vino allí un periodo en que rebrotó fuerte el autoritarismo, pero no pudo impedir las elecciones internas de los partidos políticos del 82, que trajo la victoria de los movimientos Rochi por la Patria, unidos en ACF en Montevideo, la GAG en Cerro Largo, en la TAF en Tacuarembó, bueno, y diferentes letras asignadas en cada departamento que se transformaron también
en diferentes símbolos, pero siempre unidos y con la determinación firme de devolver la libertad a la patria. Ganamos las calles para la elección y mantuvimos la movilización popular en todas partes. Nuestros jefes contagiaban coraje y nosotros respondíamos. Asambleas, porque ellos iban adelante. Asambleas por todas partes, reuniones, fe, mucha fe. Estábamos seguros de la victoria. Vino el obelisco y al Río de Libertad. 16 de junio volvió Wilson. Nunca se juntó tanta gente. No lo llegamos a ver, porque se lo llevaron antes. Lo había anunciado en su discurso de Concordia. Allí se había vuelto a reunir con Carlos Julio, como en España, Londres, Río, Porto Alegre, Buenos Aires. Habían preparado la vuelta, sin rodeos, directo al puerto de Montevideo, directo a los brazos de su pueblo. Lamentablemente después vino el Club Naval, el acuerdo ante el que aún hoy los blancos nos crispamos. Lo digo con respeto por los protagonistas de otras posiciones y por los seguidores de otras posiciones. Pero es bueno que lo diga. Pasados casi 40 años, sigo creyendo en la posición de Wilson y Carlos Julio, en la de nuestros dirigentes, los que marcaron a fuego nuestro camino. La elección del 84 vino con la proscripción de Wilson y con la prisión de Wilson en el cuartel de Trinidad. Y allí otro acto de grandeza de Carlos Julio. Muchos reclamaron su candidatura. Como siempre, él hizo lo que había que hacer, lo que el deber le imponía. No podía ser candidato con Wilson preso y no lo fue. Para la elección del 89 presentó una candidatura a la presidencia que encarnaba toda la rebeldía de la nación. Devolvió esperanza a los jóvenes, nos imprimió principios claros, abnegación, volvió a rescatar lo mejor de la patria y nos lo regaló. Nos enseñó de compromiso y de actitud republicana. El partido ganó y él lo dio todo, aún a costa de la incomprensión de muchos de nosotros, que como jóvenes no supimos aquilatar el sacrificio que estaba haciendo. Lo sacrificó todo por la unidad partidaria. De allí en más, siempre sembró unidad, siempre. En el último tiempo, cosa del destino o de su sabiduría, se acercó a Luis. Quería ver al partido victorioso y lo vio. Cosas de los blancos. Le pasó de esos grandes jefes, le pasó a Herrera en el 58, unió al partido. Vio la victoria y también vio la asunción del partido. A Wilson, para el 89, sembró unidad, no pudo llegar siquiera a ver la victoria, pero fue el que la construyó. Carlos Julio, ahora, nos regaló la unidad que condujo a la victoria y vio la victoria. No pudo ver, no pudo tener la felicidad de ver ni esa marcha de paisanos por las calles de Montevideo ni la asunción del gobierno por parte del partido. El 9 de febrero se fue. No sé, capaz que hubo, seguramente, debe haber habido golpe de Estado en el cielo, 9 de febrero. Y yo precisaba al mejor de sus soldados. Carlos Julio Pereira fue rebeldía y unidad. Fue la patria vieja y el sueño del progreso de la nación. Fue la lucha sin tregua y la serenidad en la decisión. Maestro que iluminó generaciones en la escuela del deber, enseñó a hacer lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Carlos Julio Pereira,
En el nombre de la legalidad, gracias. En el nombre de los humildes, gracias. En el nombre del trabajo y la producción nacional, en el nombre de nuestras libertades, gracias, maestro.